Lo dijo él. A primera hora. 7:43, hacemos contacto vía telemática con Viviana Veloz, asambleísta de Revolución Ciudadana por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y quien además es la coordinadora, la cabeza de la bancada de RC en la asamblea. Asambleísta, bienvenida, le saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, asambleísta. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea. Un abrazo para usted y para ustedes y también para quienes están siguiendo esta entrevista. Gracias a usted por la gentileza de atender esta invitación. Primero quiero pedirle una reacción, cómo ustedes al interior de su organización política han procesado en las últimas 24 horas o 48 horas el anuncio del presidente de la República de convocar una consulta popular con 7 preguntas iniciales, varias de ellas con interrogantes consideradas controversiales, asambleísta. Bueno, sobre la consulta popular, primero hay que señalar varios elementos, Fabricio. Primero que el país está atravesando por una crisis de salud en el sistema que no se había visto hace décadas. Que los jóvenes siguen huyendo del país por falta de empleo. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se registran más de 4.619 homicidios, que hay un incremento también del desempleo de acuerdo a los indicadores tanto del primer semestre del 2024 en comparación con el actual semestre. Adicional a eso, la canasta básica familiar está sobre los $800 y la gente en este país, un 60% de ecuatorianos, percibe menos de $470 al mes. ¿Y por qué señalo esto? Porque ¿en qué soluciona la consulta popular, la nueva consulta popular que quiere impulsar el gobierno? Desde que el Ecuador regresó a la vida democrática, hemos tenido más de 12 consultas populares. Y a mi criterio personal, las consultas populares terminan siendo una medición de cómo se encuentra el gobierno con respecto a la ciudadanía, una medición de fuerza política. Y para nosotros, y a mí en lo personal, esta consulta popular termina siendo un distractor puesto por el gobierno nacional para desviar la atención del pueblo ecuatoriano respecto a los graves y sangrantes problemas que en este momento estamos atravesando. Y creo que los ciudadanos también se preguntan hoy, ¿qué resuelve esta consulta popular? ¿Acaso esta consulta va a devolver de una vez por todas la seguridad a las familias ecuatorianas? ¿Va a reducir los índices de homicidios, de muertes violentas? ¿Acaso la consulta popular va a devolver los 1.300 de recorte del presupuesto en el sistema de salud? ¿O va a resolver la deuda millonaria que se mantiene con Sol y las dializadoras? ¿O es que acaso la consulta popular va a reducir también los altos índices de violencia de género que sufrimos las mujeres en este país? ¿O el 94% de las denuncias que se han presentado dentro del sistema de justicia y también de fiscalía en los casos de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes que se han quedado en impunidad? ¿Por qué el presidente no incluye en esta consulta popular que está tan apurado nuevamente para que haya este referéndum? ¿Por qué no consulta qué opinan los ciudadanos sobre la corrupción en Progenia ATM? ¿O por qué no incluye también dentro de estas consultas si la gente quiere que vuelvan a aumentar el presupuesto en el sistema de salud? ¿O qué está pasando con el incremento de los 3 puntos porcentuales del IVA que dijeron que era para invertir en seguridad, pero que a la final tampoco ha sucedido tal inversión dentro del sistema del área de seguridad? ¿O por qué no incluyen preguntas de medicina, salud, migración, desempleo, educación, entre otros, que sí son los temas que a la gente en este momento le preocupan y quieren saber? Entonces, para nosotros este es un nuevo distractor más, esta es una nueva cortina de humo que tiene el gobierno en este momento para que dejemos de hablar de los temas importantes, pero también para que la ciudadanía no hable de lo que ha sucedido en las últimas horas, y esto es que la Corte Constitucional ha suspendido varios artículos de tres de sus leyes que fueron enviadas a la función legislativa, que nosotros hemos alertado que podrían ser inconstitucionales y que tenían claros vicios de legalidad. Pero también allí, si usted me permite, Fabricio, yo sí quiero señalar mi postura sobre 2 preguntas que hay allí dentro de esta consulta popular, más allá que no estoy de acuerdo porque es un distractor y es volver a gastar recursos del Estado innecesariamente, pero quisiera señalar que, por ejemplo, en mi postura personal, que no es quizá la del movimiento político o la de toda la bancada sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si a mí me preguntan, yo sí estoy de acuerdo que esta institución desaparezca
lo había mencionado días anteriores, porque esta institución ha perdido su razón de ser, porque no goza de transparencia ni de un verdadero mecanismo de participación, y que también además esta función ha sido cooptada por el Poder Ejecutivo y ha perdido en sí tanto su esencia como su génesis, quien lo preside y la gran parte de sus miembros han terminado desnaturalizando esta institución. Entonces, si es un tema, un criterio personal, creo que sí debe desaparecer este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en este momento cuando la institucionalidad está tan debilitada. Y en la otra pregunta, que también es mi postura personal, no estoy de acuerdo que se pretenda incluir la pregunta sobre que la Corte Constitucional sea sometida al control político o procesos de enjuiciamiento por parte de la Asamblea Nacional, porque eso va a provocar una afectación a la independencia de la justicia constitucional. Incluso hemos cuestionado esta Corte, hemos tenido críticas de esta Corte, a veces en la tibieza en algunos casos, como haber permitido que el presidente haga campaña sin pedir licencia o consentir que los estados de excepción se vuelvan la norma, u otros dictámenes en los que no hemos estado tampoco de acuerdo, pero eso no quiere decir que estemos o que se deba respaldar que la Corte deba ser sujeta al control de la legislatura o que se le declare enemiga del pueblo o esta arremetida que en este momento está existiendo. No se debe permitir que se pretenda incluir esta pregunta sobre esta alta Corte, porque ser sometida al control político solamente va a hacer que se convierta en un asalto directo a la institucionalidad, y es una peligrosa también iniciativa, Fabricio, por parte del gobierno, buscar eliminar un contrapeso fundamental que existe en este momento en una democracia que está en terapia intensiva, porque no hay contrapeso. En ese contexto, entonces, ustedes tal vez ya han conversado a la interna de Revolución Ciudadana de por dónde irán, digamos, si es que apoyan o no. Y esto le pregunto porque, al contrario de su postura, el líder de Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa, ha dicho que si a él le preguntan, él sí aprobaría, digamos, o pondría sí en la pregunta número 6, que precisamente habla de poner o de dar un control, un juicio político a la Corte Constitucional. Bueno, el expresidente Rafael Correa, que es el líder de nuestra estructura política, tiene su criterio como cualquier otro miembro de la Revolución Ciudadana o cualquier ciudadano de este país. Él tiene todo el derecho a tener su posición personal respecto a la consulta. Nosotros estamos en este momento haciendo una evaluación pregunta por pregunta, porque así como el expresidente Correa tiene su posición, su postura en cuanto a la pregunta sobre que haya control político o procesos de enjuiciamiento a la Corte Constitucional, la mía es distinta, y así también hay posturas diversas dentro de nuestra bancada y dentro de nuestro movimiento político. Como acabo de mencionar, no estoy de acuerdo con que se someta a control político a los jueces de la Corte Constitucional. Además del 431 de la Constitución establece claramente cuáles son los mecanismos incluso de control sobre la Corte, y entonces esta pregunta sería innecesaria porque sería solo para someter a los caprichos de quienes estén gobernando el país, sea este o cualquiera que venga después. Ahí sobre la Corte, pero sí me llama la atención, en cambio, su criterio sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Yo entiendo su punto, el que plantea sobre el momento político que está viviendo este organismo. Este organismo ahora mismo creo yo que ha perdido completamente su razón de ser, pero tampoco olvidemos que durante los 10 años de Revolución Ciudadana en el poder, el Consejo también respondía al poder político de turno, Viviana. Creo que eso es algo que tampoco se puede ocultar. Estoy señalando, Fabricio, que esta institución quizá se la creó como un mecanismo de participación, como un mecanismo de transparencia, pero lo que estamos viendo en la actualidad es una institución que perdió su esencia, que perdió su génesis y que por lo tanto debe desaparecer. Es mi postura personal, no quiere decir que sea la postura de todo el movimiento, es algo que lo he hecho público incluso en otros medios de comunicación. Tampoco con ello quiera decir que el que nuevamente la legislatura tenga la competencia, como anteriormente con la Constitución de 1998, tenga la competencia de que se designe desde allí a las autoridades, empiece a existir imparcialidad en las designaciones, pero por lo menos quedará clarísimo que se deben
a cierto poder o que responden al Ejecutivo. Entonces, se quitaría también en este momento esa cortina de decir, entre comillas, que en la actualidad de este proceso, después de que heredamos lo del Trujillato, exista transparencia en el proceso de concurso de selección, porque lo que hemos visto con el presidente Cantoni es el retardo de los procesos de los concursos para acomodarse también a los tiempos políticos del Ejecutivo e incluso permitiendo que se ingresen ternas con tramposerías jurídicas, porque hay trampas jurídicas dentro de las ternas que se envían, tanto para los vocales del Consejo de la Judicatura, o retardar otros procesos como el del Fiscal General del Estado, o los del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, entre otros. Entonces, si esta institución no está aportando transparencia y ha debilitado la institucionalidad y socavado la confianza de los ciudadanos, creo que debe desaparecer. En otros temas, también asambleísta, el día de ayer se ha archivado el pedido de juicio político a la ministra Inés Manzano. ¿Cuál es la postura también de Revolución Ciudadana sobre esta acción? Bueno, lo que empezamos a ver por parte de la Asamblea Nacional en este momento es que la Asamblea Nacional se está convirtiendo en un instrumento de bloqueo y de acomodo político, donde la mayoría oficialista está impidiendo la fiscalización y la transparencia. Y aquí yo quiero señalar que no es el primer caso que bloquean intentos de fiscalización. Ya lo hicieron con los procesos de fiscalización de bonos, de la entrega de bonos en campaña, con el caso Progen y ATM, que fueron iniciados en la Comisión de Garantías Constitucionales, y luego con atropellos al procedimiento parlamentario y también violentando lo que dispone la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL, que tiene mayoría oficialista, les quitaron esta competencia para entregárselos a la Comisión de Participación Ciudadana. Claramente no se permite que se fiscalice porque hay un bloqueo, como por ejemplo, no se dio paso a que se llame a comparecer al ministro de Salud por la crisis que tiene el sistema y que estamos pidiendo constantemente que se declare en emergencia. No se dio paso a que comparezca el ministro de Transporte por los problemas de vialidad, o que vaya Mario Godoy como el día martes se estaba proponiendo a través de un cambio del orden del día para que explique por qué dejó prescribir la acción disciplinaria del señor Favara, que es el candidato por parte de la Asamblea Nacional, de la terna que envió el presidente Olsen, para que ocupe una vocalía en el Consejo de la Judicatura. Entonces, el CAL ha omitido la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ha omitido lo que establece el artículo 80, ha bloqueado la solicitud de enjuiciamiento en contra de Inés Manzano, mientras que el gobierno, hay una contradicción allí, porque mientras el gobierno impulsa una pregunta en la consulta popular para someter a los jueces de la Corte a control político, contraviniendo lo que establece el 431 de la Constitución, por otro lado, bloquean los juicios políticos que son presentados a sus ministros que podría existir evidencias de que han incumplido funciones en este momento, y la Asamblea se está convirtiendo en un órgano de archivo, en un órgano donde la mayoría de sus miembros hacen y deshacen, y también terminan incluso abusando de la Comisión de Fiscalización, porque en unos casos tienen celeridad y en otros son laxos. Y allí yo quiero hablar de dos cosas muy rápidas, porque como les decía, en esta comisión empiezan a existir también excesos, abusos también, porque por un lado, al inicio del periodo de esta comisión, no dieron paso a que continúe el proceso de enjuiciamiento político en contra de Mario Godoy y en contra de la ministra de Trabajo, la señora Ivonne Núñez, pero por otro lado tienen celeridad para sacar de sus funciones de aquellos que les son incómodos al Ejecutivo, como por ejemplo el hostigamiento a la señora Solanda Goyes en el Consejo de la Judicatura, o este juicio mal elaborado, este juicio que es un mamotreto en contra del señor Gonzalo Albán, que es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que más allá que estemos en las antípodas del pensamiento ideológico y él haya sido un duro crítico o siga siendo un duro crítico a la Revolución Ciudadana, hay que reconocer que el juicio político a este señor es un proceso de hostigamiento porque es incómodo al gobierno y porque nos ha convertido también en uno más de los comensales del palacio. Eso querría decir que si ese juicio político prospera y llega al Pleno de la Asamblea Nacional, bueno, al final el Pleno lo va a conocer un informe de la Comisión de Fiscalización recomendando, ¿no?, el juicio político. Ustedes como bancada van a tener una postura en contra de que Gonzalo Albán Morestina llegue al Pleno de la Asamblea a juicio político. Si algo somos nosotros y que nos ha caracterizado es la responsabilidad y también ser justos, Fabricio.
En este proceso de enjuiciamiento político no hay una sola prueba que evidencie que hay un incumplimiento de funciones, una sola prueba. Ayer escuchábamos a quien presenta esta solicitud que ha incumplido funciones antes de ser consejero, o sea, es algo totalmente equivocado. Es más, el señor confunde lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nosotros no nos vamos a prestar para que hostiguen o persigan políticamente a quienes son incómodos a este gobierno. Si existieran pruebas que ha incumplido funciones o que está involucrado en actos de corrupción, entre otros, obviamente que valoraríamos el dar nuestro voto a favor en este proceso de enjuiciamiento. Pero como no existen pruebas, no hay tal incumplimiento de funciones, y es claro que es incómodo al presidente Noboa y a quien preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, han presentado esta solicitud de enjuiciamiento político, y nosotros, nuestra postura hasta este momento ha sido la votación en abstención. El día de ayer los miembros de la comisión, los 4 compañeros de Revolución Ciudadana, votaron en abstención de la calificación del inicio del proceso de enjuiciamiento político en la comisión. Vamos a seguir revisando las pruebas que haya presentado el interpelante, pero que hasta el momento de lo que hemos podido ver no existen tales pruebas. Dicen que van a aportar pruebas nuevas más adelante, pero recalco, esto es solo un proceso de hostigamiento y por lo tanto nuestra posición no será respaldar el enjuiciamiento al señor Gonzalo Albán, aclarando que como la norma establece que necesitan 77 votos para proceder a su destitución, quizá el gobierno con su mayoría oficialista logre este objetivo para poner a alguien que sea más cómodo para ellos en este consejo. Y en el caso del juicio político a la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, ese juicio va a ser conocido en los próximos días en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué postura tienen? Nuestra postura dentro de la comisión también ha sido igual que con Gonzalo Albán. Nuestros votos han sido en abstención. Nosotros no hemos dado nuestros votos a favor de la aprobación del informe, ni siquiera de que se califique este proceso de enjuiciamiento político en la Comisión de Fiscalización, y en la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea, cuando se lo conozca, también será la misma. Nosotros no vamos a respaldar un proceso de enjuiciamiento que no tiene pruebas, pero que, recalco, insisto, y perdón que sea tan cansina, es solamente para hostigar a quienes no se han sometido al poder, y aquí a la señora Goyes les resulta incómodo al señor Mario Godoy, esa es la verdad. Por eso quieren también sacarla de esta vocalía del Consejo de Participación Ciudadana. Si es que han incumplido funciones, deberían ser todos los miembros del Consejo, tanto de Participación como el de la Judicatura, que sean sometidos a juicio político. No solamente los que les resulten incómodos. Asambleísta, en otros temas, tal vez va a haber algún pronunciamiento unánime de la Revolución Ciudadana respecto de este anuncio que ha hecho el presidente Daniel Noboa de la marcha programada para el próximo 12 de agosto en contra de la Corte Constitucional. Nosotros estamos en contra de que se quiera enfrentar y confrontar al pueblo con las instituciones. El presidente debería tener la responsabilidad y la madurez de asumir que se equivocó enviando leyes que no tenían unidad de la materia, que no tenían conexidad plausible, que no eran económicas urgentes, que luego atropellaron el procedimiento, que tienen vicios de legalidad, que podrían ser inconstitucionales porque aún la Corte no resuelve el fondo de estas solicitudes que han sido presentadas por varias organizaciones sociales, y estamos en contra de que se quiera enfrentar al pueblo con las instituciones, pero también estamos en contra de que se quiera utilizar todo el aparato del Estado para esta marcha, porque es evidente y habrá que fiscalizar. Si van a sacar a los servidores públicos, ¿cómo van a movilizar? Si los gastos de esta movilización correrán a cuenta y gasto personal del presidente Noboa, o será con gastos del erario público. Entonces, no solamente que estamos en contra de esta marcha, sino que también hay que fiscalizar de dónde saldrán los gastos económicos, y si es que obligarán a los funcionarios públicos a salir a respaldar esta marcha que de manera equivocada el presidente de la República está llamando, y que por eso incluso tiene en alarma a los organismos internacionales sobre la falta de independencia judicial, pero también este atentado a la democracia que en este momento estamos viviendo. Señalamos también anteriormente, Fabricio y Andrea, que el gobierno estaba empezando a crear un escenario de confrontación porque necesita tener un enemigo común. Este enemigo común ahora es la Corte, porque no puede culpar a la Asamblea de sus acciones y de sus omisiones. Y como ahora tiene que tener un nuevo responsable de lo que no hace bien en beneficio del país,
culpa a la Corte y el escenario lo empezó a crear meses atrás desde que enviaba estas leyes y nosotros hemos alertado oportunamente de lo que podía suceder. Ahora bien, el presidente, insisto, tiene que ser responsable y no puede confrontar al pueblo con el pueblo ni con las instituciones, y nosotros no estamos a favor de aquello y por lo tanto también nos pronunciaremos en el transcurso del día. Viviana Veloz, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, asambleísta. No, a ustedes, un abrazo. Gracias a Viviana Veloz, asambleísta de Revolución Ciudadana y quien es la cabeza, la coordinadora, la jefa de la bancada de esta organización política en la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.